Politeia. Toda polis es en alguna manera una comunidad. Y pues vemos que toda comunidad es instituida en vista de un bien. Los hombres obran siempre por lo que les parece bueno. Es claro que todas tienden a un bien, pero al principal de todos tiende, con mayor razón, la más poderosa de todas, que abarca a las demás. Esta es la llamada polis y comunidad política. Equivocados andan quienes opinan que político, rey, jefe de familia y amo de esclavos son lo mismo. Se imaginan que en el número mayor o menor está la diferencia y no que es específica. Por ejemplo, si manda sobre pocos se denomina amo, sobre muchos jefe de familia, sobre mayor número político o rey, como si no hubiera diferencia entre una casa grande y una polis pequeña. Y entre político y rey, cuando manda uno solo es rey, y cuando, según los principios de la ciencia política, uno gobierna y es a su turno gobernado, es político. Pero eso no es verdad, lo cual aparecerá claro considerando el asunto conforme al método de análisis que seguimos nosotros. Como en otras ciencias, el compuesto debe resolverse hasta los elementos simples, hasta las partes mínimas del todo. Así también, considerando, examinaremos analíticamente de qué elementos se compone la polis. Y sobre todo, comprenderemos mejor qué diferencia existe entre ellos y, además, si es posible obtener una visión sistemática de cada uno de los aspectos mencionados. ¿Quién, pues, así considerara las cosas desde el comienzo, en este y otros campos, vería en ellas excelentes conclusiones? En primer lugar, debe haber una unión por parejas en los seres que no pueden existir sin los otros, como el macho y la hembra para la perpetuación de la especie, no con intención deliberada, sino por impulso natural, como en los demás animales y plantas, de dejar en pos de sí una imagen de sí mismos. Y por naturaleza, uno manda y otro obedece para la supervivencia. Quien con la inteligencia es capaz de prever está naturalmente destinado a ser amo. Y quien tenga fuerza corporal para realizar lo planeado por aquel es por naturaleza esclavo. Por eso hay un interés mutuo entre amo y esclavo. La naturaleza, sin embargo, hace distinción entre mujer y esclavo. La naturaleza no hace nada mezquino, como los forjadores del cuchillo délfico, sino para un fin. Y esto porque cada instrumento es mucho mejor cuando se le destina a un uso único y no a muchos. Mas entre los bárbaros, la mujer y el esclavo ocupan posición idéntica. La razón es que entre ellos no existe un amo natural, sino que su comunidad es de esclavo y esclava. Por eso dicen los poetas que es razonable que los griegos imperen sobre los bárbaros, considerando bárbaro y esclavo como una ecuación natural. De estas dos sociedades resulta primero la familia. Hesíodo está en lo cierto cuando afirma que lo primero es la casa, la esposa y el buey para el arado, porque el buey es el servidor del pobre. La comunidad establecida por la naturaleza para satisfacer las necesidades cotidianas del hombre es la familia, a cuyos miembros denomina carandas, partícipes de Panera, y Epiménides de Creta, compañeros de comedero o comensales. El primer resultado comunitario de varias familias unidas, no ya por las necesidades cotidianas, es la aldea. Y a su vez la estructura natural de la aldea parece ser la de una colonia de familias, constituida por los hijos y los hijos de los hijos, amamantados, como dicen unos, con una misma leche. Toda casa es regida por el más anciano, como las colonias, por tener la misma sangre. Por esta razón las polis fueron originariamente gobernadas por reyes, como todavía las de los bárbaros, porque se formaron de gente regida por monarcas. Es lo que Homero dice de los cíclopes. Cada cual da leyes a sus hijos y a sus esposas, porque vivían dispersos, como en los viejos tiempos,
que los dioses tienen un rey, afirman los mortales, basados en que estos mismos son y fueron antaño gobernados por monarcas, y como los imaginan con figura corporal. Así los creen, viviendo como los hombres. La comunidad perfecta de varias aldeas es la polis, que tiene, por así decirlo, el más alto grado de autarquía. Se forma para vivir y existe para vivir bien. Luego, toda polis es una asociación natural, ya que también lo son las sociedades primitivas, que les dieron origen. Aquella es la coronación de estas, y su naturaleza es ella misma un fin, porque decimos que nada llega a su pleno desarrollo. Por ejemplo, un hombre, un caballo, una familia, si no es siguiendo su proceso natural. Ahora bien, la meta y el fin de una cosa es lo mejor. Y precisamente autarquía es ambas cosas, el fin y lo mejor. De lo dicho se deduce con evidencia que la polis existe en la naturaleza, y que el hombre es por naturaleza un animal político, quien pues por su naturaleza y no por accidente carece de polis, es o un loco o un ser superior, o un individuo como aquel a quien condena Homero, como alguien. Sin familia, sin ley y sin hogar. Que por naturaleza no ama sino la guerra, una ficha indefensa en un juego de mesa. La razón de que el hombre tenga más de animal político que toda abeja o cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza, como hemos dicho, no hace nada sin algún propósito, y el hombre es el único de los animales dotado de palabra. El mero sonido es indicación de placer o dolor, que pertenece también a los otros animales. Su naturaleza los capacita para percibir el placer y el dolor y significarlo a los demás. Pero el lenguaje sirve para expresar aquello que es conveniente o nocivo, lo justo o lo injusto, y es característico del hombre frente al resto de animales, que él solo tenga percepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y otros valores. Pues bien, la común posesión de estos es lo que forma casa y polis. Además, la polis tiene por naturaleza prioridad sobre la familia y sobre cualquier particular entre nosotros, ya que el todo es necesariamente primero que las partes. Y si todo el cuerpo se destruye, no habrá ni pie ni mano, si no es por homonimia, como quien habla de una mano de piedra, que muerta será lo mismo. Los objetos se definen por su función y capacidad, de modo que, en dejando de ser lo que eran, no serán ya idénticos, sino solo homónimos. Es evidente, decíamos, que la polis existe por naturaleza, y es primero que el individuo, y como ésta aisladamente no es autártico, viene a ser como la parte en relación con el todo. Mas quien es incapaz de vivir en sociedad o no necesita nada porque es autártico, ese es una bestia o es un dios, pero no es parte de la polis. La naturaleza ha infundido en todos los mortales un impulso de sociabilidad. Quien primero estableció una polis fue el mayor de los benefactores. Como el hombre que ha alcanzado el pleno desarrollo es el mejor de los animales, así también es el peor de todos cuando se independiza de la ley y de la justicia. La injusticia armada es peligrosísima, y el ser humano está naturalmente equipado con armas al servicio de la inteligencia y de las virtudes, pero que puede usar para los fines peores. Por eso, si no tiene virtud, es el más profano y salvaje, el más voluptuoso y glotón. La justicia está ligada a la polis, tiene un valor político, porque la administración de la justicia, que no es sino la determinación de lo que es justo, es la regla de la comunidad política. Del análisis resulta claro cómo está constituida la polis. Vamos ahora a tratar de la administración doméstica, puesto que toda polis se compone de familias. Las partes de esta administración corresponden a las personas que constituyen la casa, y la casa completa incluye esclavos y libres.